inalcanzable. Es un misterio, pero no la podemos negar. ¿Por qué? Porque así fue como está claramente revelada. Ahorita lo vamos a analizar. Es un largo análisis que vamos a hacer. Seguramente no lo vamos a terminar hoy. Pero la palabra de Dios claramente revela que es un solo Dios, nunca hay duda de ello, y que son 3 personas, existen 3 personas. Y cada una de esas 3 personas ejerce todos los atributos de Dios. Es Dios, pero no un Dios diferente del otro. ¿Sí? Sí. No lo vamos a alcanzar a entender o siquiera explicar. Pero el hecho de que no lo podamos entender o explicar no lo hace falso. ¿Ok? El hecho de que la gente en el siglo XVIII no pudiera entender, o en el siglo XVI, antes del siglo XVIII, no podía entender, en la Edad Media, no podía entender cómo se transmitía la peste, no negaba que se transmitía la peste. ¿Sí me explicó? Uh-huh. El que no lo entendamos no lo hace irreal. Uh-huh. ¿De qué partimos? Pues de que así está revelado. Y de que todo atributo de Dios es una cuestión verdadera de Dios. ¿Sí? Porque Él lo reveló. O sea, fe. Pero vamos a intentar entenderlo en nuestros limitados conocimientos. ¿Qué ejemplos comunes hay? Es como un huevo, que es una cáscara, la yema y la clara. Eso no es un buen ejemplo. Porque la cáscara no es el huevo, ni la clara es el huevo, ni la yema es el huevo. Los 3 son el huevo. Entonces es un mal ejemplo. ¿Sí? Porque sería fragmentar a Dios. Otro ejemplo que se usa es que es como el agua, que a veces es sólido, a veces es líquido y a veces es vapor. Eso es una blasfemia. Eso se le llama, lo vamos a ver más adelante, modalismo. De que es la misma persona que adopta diferentes posiciones. El problema es que en pasajes como el bautizo de Jesucristo, ¿cómo es posible si están los 3 manifestados en ese mismo momento? Uh-huh. Es un mal ejemplo. Hermanos, la verdad, no vamos a encontrar un ejemplo que nos haga entender en esta cabecita chiquita de nosotros, porque Dios es trino, cómo es Dios trino y cómo opera. Como decían que era como el champú, ¿no? tres en uno. Algo así nos enseñaron. Sí, pero no. O sea, sí, pero no. Pero sí, a esa conclusión vamos a llegar. O sea, el Señor Jesucristo es omnisciente, omnipresente, igual que Dios que Padre todos. Y el Espíritu Santo igual. Exacto. Cuando se encarnó, no es que dejara de serlo, porque si hubiera dejado de ser alguna de esos atributos, hubiera dejado de ser Dios. ¿Qué es lo que hizo? Limitó su ejercicio, que es muy diferente. Bajó de su trono. Sí, exacto. Ahorita también vamos a tocar ese punto. Entonces, como dice Paul Washer, lo mejor es explicarlo como las escrituras lo explican. No hay más. ¿Sí? La palabra Trinidad. ¿Qué pasa con la palabra Trinidad? ¿Qué pasaría si nosotros buscamos Trinidad en el buscador para la Biblia? 3, ¿no? Trino. No, pero en la Biblia. Así como tal, Trinidad. No aparece. No aparece. Es un término teológico. El primero en usarlo fue Tertuliano, uno de los padres de la familia. Es el primero en usarlo. Es por eso que nuestra referencia primera no está ni en griego ni en hebreo, sino está en latín. Trinitas. Es un término latín que significa 3 en 1. Es una trinidad, triunidad. ¿Ok? Dios es uno, no deja de ser Dios, pero existe como una trinidad. Existe. Así es. Ese es su ser. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero es un solo Dios. ¿Ok? La Trinidad son 3 personas distintas. ¿Ok? Son 3 personas distintas. Y se distinguen claramente una de la otra. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa con los 3? Los 3 comparten la misma esencia y la misma naturaleza. ¿Se acuerdan cuando vimos al hablar al inicio de los atributos que les dije que todos los atributos los tienen
las tres personas de la Trinidad. Entonces, esos atributos son excluyentes hacia cualquier otro ser que pueda tenerlos en la perfección. Y si los tienen en la perfección es porque es Dios. Y el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo, que es un solo Dios, tienen todos los atributos completos, perfectos y en equilibrio. ¿Ok? No es que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios fuerte, rígido, de guerra, de odio, y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. No, eso es una falta de entendimiento y de estudio de la palabra, porque el mismo Dios está manifestado en su gracia desde el Antiguo Testamento hasta el final, y en su justicia desde el inicio hasta el final. Es el mismo Dios. Ahora, ¿esto es una contradicción? No. ¿Por qué no? O sea, el punto de que... ¿Cómo? O sea, ¿cómo está? Una contradicción es decir que algo es Pero, y no es al mismo tiempo. Al principio, si nosotros dijéramos o pareciera que decimos Dios es uno, y Dios decimos que es tres, pareciera una contradicción. Pero no. ¿Por qué? Porque es un Dios en esencia, un Dios en naturaleza, un Dios en todo su ser, pero es tres personas. No estamos diciendo que es una cosa y no es esa cosa al mismo tiempo. No. No es contradicción. Lógicamente no hay una contradicción, porque estamos hablando de cosas distintas. ¿Sí? No estamos diciendo que una misma persona son tres personas. Eso sí sería una contradicción. Estamos diciendo que un solo Dios, un solo ser, son tres personas existentes. ¿Ok? ¿Sí? Yo no puedo decir, por ejemplo, la mesa es negra y es de color blanco. Es una contradicción. ¿Sí? Como si fuera una familia. ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cómo te explicaré? Tú eres el padre de esta familia, Ajá. tu esposa y tu hijo. Pero el problema es que yo no soy la familia. ¿Sí? Dios sí es Dios. Ajá. Y hay Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Personas. Existe así. ¿Por qué? Sí, no lo dice la Biblia, pero existe así. Así es Dios. Ajá. Pero no es una contradicción porque no estamos diciendo que es un Dios y son tres dioses. Eso no estamos diciendo. Es un solo Dios. Eso también sería una contradicción porque estamos hablando de la misma cosa. ¿Sí me explico? De la misma situación. ¿Sí? ¿pecarías o en todo caso se blasfemaría cuando tú oras y crees que al orar son tres personas diferentes? ¿O No, porque son tres personas diferentes. Al final de cuentas es Dios, es uno solo. Es uno solo. Y estás hablando de tres personas diferentes. Es justamente eso. Lo que pasa es que cada uno, y ahorita lo vamos a ver, tiene su función. ¿Por qué? Porque así lo determinó él, no nosotros. Así se reveló él, no nosotros. ¿Sí? Okay. Entonces, cuando adoramos al Padre, adoramos al Hijo y adoramos al Espíritu Santo, porque es el mismo Dios. No estamos adorando a un Dios diferente. ¿Sí? Okay. Es el mismo Dios. Insisto, hay que entenderlo como la Biblia lo revela. ¿Sí? Okay. Lo que yo les hablo de la no contradicción es para que tengan cuidado cuando alguien, por ejemplo, un testigo de Jehová, les digas que son muchos dioses. No, es un solo Dios, son tres personas. Es que eso es una contradicción. No es una contradicción porque es un solo ser, es una sola esencia, es una sola naturaleza, pero son tres personas. Es que no lo entiendo. Volvemos al mismo punto. El hecho de que lo entiendan no lo hace falso, no lo hace real. ¿Sí? Así se ha manifestado. Los mismos con los mismos atributos. Es una unión inseparable. Como dice en 1 Corintios 8, ¿no? Dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Exacto. Exacto. O sea,
Apenas la leí ayer o antier. Estoy leyendo 1 Corintios y me viene a la mente. Ok, así pasa, ¿eh? Es una unión inseparable. O sea, hay relación porque hay amor entre ellos. Sin duda, sí. Y, pues porque Dios así los hizo y así se ven. No los hizo. Ya estaban los tres. Son eternos los tres. ¿Cómo fue? No sabemos. sabe? Pero así es. Y los tres son eternos. Ahorita vamos a atender una cuestión ahí también que se menciona, Está pero complicado. por eso, Sí. hay que entenderlo como está revelado. Ajá, ¿Ok? Acuérdense que es fe. Sí. sí. Ojo, es una unión inseparable. Cuidado cuando llegan y les dicen, es que se separaron en la cruz. No, pues no. Porque como dice Justin Peters, si se hubieran separado en la cruz, entonces tendríamos dos dioses independientes. Dios Padre y Espíritu y el Hijo por separado. Los dos con todos los atributos separados. Ahí sí tendríamos dos dioses. No, nunca se separaron. Nunca se separaron. ¿Ok? ¿Qué es la realidad? La realidad es que las Escrituras así lo revelan. Y para muestra, un botón. Vamos a analizar abundantemente cómo están las Escrituras a este respecto. ¿Ok? Lo dicen porque Dios Hijo se cargó todos los pecados, ¿no? Ujú. ¿Pero quién los cargó en él? El Padre. El Padre. Que por eso él decía, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero está teniendo una relación con el Padre y le dice al mismo tiempo, perdónalos porque no saben lo que hacen. La relación está. Sí. Ahorita, y vamos a ver, porque ahorita vamos a ver cómo opera. En el momento de la crucifixión, los tres están operando. Los tres. Es Y también impresionante. operó en el infierno, ¿no? Porque sí bajó el Señor Jesucristo. Hay debate al respecto. Porque no lo dice la palabra. Hay debate al respecto. Por eso hay debate. Porque Julia nos decía, ¿no? Que había esta fiesta en el infierno y no sé, Y se basa en Pedro, pero lo que dice Pedro realmente es que bajó aquí. a la tierra. Sí. Por eso hay debate. Vamos a ver cómo en la Biblia, en la palabra, están claramente distinguidos. Empecemos con el Padre. Primera de Corintios 8:6. Si quieren, yo se los leo. Apunten las citas porque de verdad va a ser muy abundante esto. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Entonces ahí vemos claramente que Dios está referido como el Padre. ¿Sí? Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios, el Padre. ¿Ok? Primera de Pedro 1:2. Porque es más rápido en la Biblia. Sí. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, en estos tres pasajes vemos claramente que la palabra refiere al Padre. ¿Ok? Entonces, hay una persona a quien la Biblia misma, o Dios mismo, se ha revelado como el Padre. Ahora vamos a ver al Hijo. Juan 1:1. Van a ver doctrinas que vamos a ver o fundamentos que vamos a ver referentes exclusivamente tanto al Hijo como al Espíritu Santo. Ahorita nada más vamos a quedarnos en una superficie. Porque pues bueno, siempre nos vamos a quedar en la superficie, pero bueno, no vamos a entrar tan a fondo, pero quiero que veamos esto para entender en la medida de lo posible la Trinidad, ¿no? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si nosotros vemos aquí, habla del Verbo, y habla de Dios. Pero ¿quién es ese Verbo? Bueno, vamos al versículo 14.
y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es Jesucristo. ¿Ok?